Apocalipsis capítulo 3. Ya llegamos, ¿no? El mensaje a la iglesia de Sardis. Terminamos la semana pasada mirando a Tiatira. Tiatira es el cristianismo de la Edad Media. El cristianismo del oscuranticismo. Y Tiatira es el punto más bajo de la iglesia cristiana. Es como se llama la época en que el papado reinó sin competición. La competición era muy pequeña. Los cristianos murieron por millones, los hijos de Dios, durante esta época. Pueblos enteros, naciones enteras fueron erradicadas. El papado estableció su poder en toda Europa y en muchas otras partes del mundo eventualmente. Así que este es el año 538 al año 1517. Y Sardis es la iglesia de la Reforma. Vamos a leer el mensaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante que la iglesia de Sardis es una iglesia que tiene nombre, que vive, pero está muerta. Entonces se ve que hay una resurrección, que hubo un reavivamiento en este periodo, pero el reavivamiento ha perdido su poder, ha llegado a ser una muerte. Vamos entonces al versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Nuevamente el Espíritu de Dios aquí es la capacidad de Cristo de conocerlo todo, de estar en todos lugares a través de su Espíritu, pero también el Espíritu es el poder vivificador divino. Es a través del Espíritu que la vida espiritual es infundida a la iglesia. Es por eso de que en los 7 candelabros del santuario, el aceite era lo que causaba que el candelabro brillara día y noche. Entonces había que mantener el candelabro limpio y con suficiente aceite para que nunca se apagase. Entonces el aceite es símbolo de la obra del Espíritu Santo, es lo que vivifica a la iglesia, y es lo que en la época de la Reforma vivificó a la iglesia. Cuando uno lee, yo estoy leyendo un libro grueso en cuanto a la Reforma, que es la historia del siglo XVI, lo que ocurrió dentro de la iglesia, y uno lee el oscuranticismo, la oscuridad que había en aquel tiempo en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tanta falsedad, tradiciones, tantas doctrinas erróneas
que habían tanta enseñanza falsa, la iglesia, cómo vivían los sacerdotes, los obispos, el papa, y el control absoluto que tenían sobre la conciencia y la mente de las naciones. Era una época muy oscura y sin embargo Dios comenzó a derramar su espíritu y usó a un hombre, a un sacerdote, era monje, a Martín Lutero, para desarrollar un terremoto que realmente estremeció a la Iglesia Católica hasta sus fundamentos, y naciones enteras se desligaron del control de la Iglesia, naciones completas. Entonces hubo un tremendo reavivamiento. La Iglesia fue reavivada por la influencia del Espíritu Santo. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ese es el poder vivificador dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, él tiene a los líderes de su iglesia en su mano derecha. Y él los mueve de acuerdo a su voluntad. Él saca y pone reyes y saca y pone líderes. Y él fue el que levantó a los grandes reformadores. Todos ellos, todos los reformadores, los grandes reformadores eran sacerdotes dentro de la iglesia. Sacerdotes, ¿cómo se llaman? Monjes. Y Dios los levantó, comenzaron a estudiar las Sagradas Escrituras en distintos países. Mientras Lutero estaba en Alemania, Zwingli estaba en Suiza haciendo la misma obra. La obra en Suiza fue más noble porque, ¿cómo se llama? Estaban más dispuestos a seguir la verdad que en Alemania. Entonces la reforma fue más profunda, se descubrieron verdades más verdades que el luteranismo. El luteranismo tendió a amalgamar un poco más de catolicismo entre lo que descubrieron, pero hemos de pensar que venían saliendo de una noche totalmente oscura. No tenían verdades, era todo oscuranticismo, era todo, la gran mayoría de las cosas que le habían entregado y creían eran falsedades. Entonces salir de eso a la luz, un movimiento maravilloso, y en unos cuantos años, tan solo unos cuantos años. Bueno, Martín Lutero, él publicó sus tesis, las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg en el año 1517, el 22 de noviembre, no, el 1 de noviembre, 1517, el Día de Todos los Santos. Pero él había estado estudiando las Escrituras ya por varios años antes. Él había sacado su doctorado y el estudio de las Sagradas Escrituras liberó su mente. Él fue convertido a través del estudio de las Sagradas Escrituras y poco a poco el Señor lo fue guiando a desligarse del catolicismo, y al mismo tiempo el Señor comenzó a obrar allá, pero en tan solo 5 a 10 años la iglesia había nacido un movimiento que cubría toda Europa, un movimiento maravilloso, un reavivamiento increíble. Se comenzó a publicar las Sagradas Escrituras en el idioma de las personas, del idioma, el alemán, luego ¿cómo se llama? El francés, se comenzó, y fue ¿cómo se llama? El golpe más grande contra la iglesia fue la publicación de las Sagradas Escrituras, traducida de los lenguajes originales en el idioma de la gente, en el idioma local, porque las Sagradas Escrituras estaban encerradas en el latín, y la gran mayoría de las personas no hablaban latín, eran tan solamente los sacerdotes y los obispos que hablaban latín, y ellos no estaban interesados en enseñarle la Biblia a la gente. Entonces se publican las Sagradas Escrituras en el idioma y hay una explosión del conocimiento, tanto que después a Martín Lutero hubo una disputa entre ciertos teólogos qué hacer, por ejemplo, el asunto de la Santa Cena. Y hubieron lugares que avanzaron más rápido que Lutero en cuanto a la destrucción de las imágenes. Y un día él fue a conversar con ellos para tratar de que no se volvieran fanáticos en sus ojos.
y los laicos lo corrigieron a él en el cuanto a la posición del por qué había que sacar las imágenes. Ellos le mostraron textos bíblicos y todo, y él lo aceptó. Entonces, la Biblia llegó a ser el poder de la reforma, las Sagradas Escrituras. Entonces, aquello que había estado sacado llegó entonces a llegar a ser algo maravilloso. Muy bien, luego dice, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Nuevamente ese mensaje, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Y cuán increíble es esa descripción. Dice, la reforma comenzó con gran poder, pero a medida fueron pasando al descanso los reformadores, la reforma perdió su poder y literalmente 150 años después que los reformadores habían comenzado este gran movimiento, el protestantismo estaba básicamente muerto. Cuando llega el tiempo de la iglesia de Filadelfia, el protestantismo estaba totalmente muerto en todas las naciones, producto de que las iglesias que fueron establecidas por los reformadores, ellos se dedicaron a defender las verdades que les habían entregado sus reformadores, pero no siguieron creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y comenzaron entonces ellos mismos a perseguir a aquellos grupos que salían, que descubrían nuevas verdades y se reformaban en aquellas verdades. Por ejemplo, cuando los anabautistas, que eran considerados un grupo extremista, cuando comenzaron, ellos descubrieron la verdad del bautismo por inmersión. Entonces comenzaron a bautizar a sus conversos por inmersión, y entonces los mataban, y el castigo era atarles una roca al cuello y los tiraban al río para que ellos murieran bautizados, los llamaban. ¿Quieres ser bautizados? Nosotros te vamos a bautizar. Entonces ahora las iglesias reformadas comenzaron a perseguir a aquellos que encontraban verdades nuevas en las Sagradas Escrituras y deseaban vivir de acuerdo a aquello, pero producto de que las iglesias o el reformador de ellos no había descubierto aquellas verdades, eran rechazadas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives. Claro, se llamaban protestantes, se creían ellos que habían sido reformados, pero sin embargo estaban muertos. Y uno ve a la iglesia luterana hoy día en Alemania y en muchos lugares, las iglesias protestantes que salieron de Suiza, de todos los lugares. En Suecia el país se reformó, Suecia salió totalmente del catolicismo, y sin embargo no siguieron creciendo en la luz, y hoy en día la oscuridad en aquellos países es más grande porque tienen la Biblia y sin embargo han rechazado el conocimiento de Dios, y la religión está casi muerta en esos países. Tienes un nombre, que vives, pero estás muerto. Y 150 años después hay testimonio de que el protestantismo estaba básicamente totalmente muerto. Se había vuelto tan oscuro. A pesar de que tenían verdades, habían rechazado. La religión era algo totalmente formal, no había vida en la experiencia religiosa. El amor a Cristo había perecido dentro de las iglesias. Y es producto de eso que, ¿cómo se llama?, de los padres peregrinos tuvieron que arrancar de Europa y se fueron a Norteamérica. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo. Los estaban persiguiendo, destruyendo. Entonces, la única manera de salvarse fue el arrancar de Europa e irse a los Estados Unidos, a Norteamérica, y establecer una nación que tenía libertad religiosa, una nación sin rey y sin papa. Y ese fue el origen de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, aquí el versículo 2, vamos al versículo 2. Sé vigilante
y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, quiero que se den cuenta de que hay un descubrimiento de verdades. El Señor les entrega verdades maravillosas, pero comienzan a perderse aquellas verdades producto de la decadencia espiritual y de la falta de no vivir de acuerdo a aquellas verdades. Si nosotros tenemos verdades y no vivimos de acuerdo a la verdad nos condena, pero eventualmente aquellas verdades son sacadas de entre nosotros. Es interesante ver en la historia de la Reforma y del mundo, de cómo Dios permite que su palabra brille en lugares. Uno ve, por ejemplo, en el mundo antiguo, cuando la predicación de los apóstoles, la verdad fue derramada en muchos lugares. Y uno ve aquellos lugares ahora y están en total oscuranticismo. ¿Qué ocurrió? Cuando la verdad brilla, si uno no toma aquella luz y vive de acuerdo a aquella luz, la luz se apaga. Y el lugar queda en total oscuridad. Entonces, si deseamos permanecer en la verdad, hemos de vivir de acuerdo a aquella verdad. Si no, la verdad te abandona y te deja en oscuridad. Y hemos de seguir descubriendo, avanzando y viviendo de acuerdo a aquello que vivimos. Las grandes verdades necesarias para la salvación del ser humano han sido establecidas y entregadas. Pero no es todo lo que hay que descubrir. Hay mucho más que descubrir y avanzar en las Sagradas Escrituras. Y hemos de seguir por generación tras generación, indagando, estudiando y descubriendo cosas maravillosas en la palabra de Dios. Sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow. Así que Dios busca perfección. Dios busca de que su pueblo viva perfectamente ante sí. Es el llamado de todas las escrituras. Todas las escrituras. Miren, vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 48. El Señor Jesús le dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este contexto, la perfección es aprender a amar como Dios ama. Siempre la perfección tiene que ver con el amor, porque el amor es lo que nos motiva a la obediencia. Obediencia sin amor es legalismo y no es aceptada ante Dios. Entonces, el ser perfecto, Dios desea que nosotros, nuestro objetivo sea tener una justicia como la divina, la justicia divina, y ser en carácter, asemejarnos a la perfección divina. Eso es el deseo de Dios. Ahora, yo sé que dentro de la iglesia, ahora eso es un mensaje que es visto como fanático, pero eso es la verdad. Cuando ustedes leen el espíritu de profecía, no pueden escapar la realidad de que Dios llama a su pueblo a vivir perfectamente. Y Dios le dice a Sardi, no he hallado tus obras perfectas. Entonces, ¿cómo obtenemos esa perfección? En el libro de Colosenses, el apóstol en el capítulo 2, en el versículo capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 27, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquella gloria es el carácter divino, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, el objetivo del apóstol Pablo al enseñar el evangelio era presentar a todos los hijos de Dios perfectos en Cristo Jesús.
Entonces, ese es el objetivo del Evangelio, es volvernos de vuelta a la perfección original y hacerlo esta vez en un cuerpo caído, como Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía un cuerpo caído y sin embargo Él fue perfecto. Y Él nos quiere dar esa misma experiencia, pero esa experiencia no viene a través de mí, esa experiencia viene a través de Cristo Jesús morando en mí. Es Cristo en mí la esperanza de gloria, la esperanza de ese perfecto carácter viene a través de Cristo en mí. Pero el objetivo hemos de buscar aquella perfección en Cristo, el escondernos totalmente en Jesús para que su gloria brille a través de nosotros. No hemos de excusar el pecado, no hemos de excusar las debilidades, no hemos de simplemente decir, bueno, el Señor me acepta de todos modos. No, eso no complace a Dios. Dios desea tener un pueblo que sea perfecto en amor. Porque el amor trae obediencia. Entonces, Dios desea tener un pueblo que sea como Él. Que la imagen de Cristo sea perfectamente reflejada en nosotros. Lo maravilloso es que en Colosenses 2:10 nos da la seguridad, dice, y vosotros estáis completos, terminados, perfectos, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que la perfección es algo que nosotros tenemos como don en Cristo Jesús. Es una perfección imputada que el Señor nos da cuando nos da su carácter. Pero Dios desea que aquella perfección maravillosa que nos da en su justicia, que nos hace completo en Cristo, se refleje y se manifieste en nuestra vida diaria, la manera de ser en el hogar, la manera de ser en el trabajo, la manera de relacionarnos los unos con los otros, que haya amor profundo dentro de la iglesia, un amor entrañable dentro del hogar, la manera que los padres se relacionan entre ellos y con los hijos. Se debe reflejar externamente aquello que el Señor ha puesto internamente y que por fe lo aceptamos a través de la justicia imputada, pero a través de la santificación, Dios desea que esto llegue a ser una realidad externa. Entonces, Dios busca aquello. No se engañen, hermanos. Dios le desagrada la imperfección. El servicio a medias. Dios le desagrada. Entonces, por eso es que Dios le está hablando duramente a esta iglesia, porque han tenido mucha luz, pero no viven de acuerdo a aquella luz. Las obras no son perfectas. Dios demanda y espera de que nosotros vivamos de acuerdo a la luz que tenemos, hermanos. Y el pueblo adventista tiene mucha luz. Y somos culpables de abandonar aquella luz que Dios nos ha dado. Muy bien, de vuelta a Apocalipsis capítulo 3. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La obra es la vida. Entonces Dios le dice, tu vida no es perfecta. Las obras reflejan también la luz. Es por miren, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, nuevamente, el Señor nos habla de que nosotros somos la luz del mundo. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Cuál es la luz? Miren, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de la iglesia son las buenas obras. Es un carácter que refleja el amor de Dios interna y externamente. Internamente ama a los miembros de la familia, luego a los miembros de la iglesia y luego se va externamente para manifestar una vida de amor hacia aquellos que nos rodean en el cuidado,
de aquellos que están, los pobres, las viudas, los huérfanos, aquellos que están necesitados, los enfermos. La predicación del evangelio es una manifestación de amor. Entonces, cuando el amor se enfría, la comunidad sufre. Si la iglesia fuera motivada por el amor y estuviera viviendo una vida de acuerdo al carácter de Cristo, habrían 100 conversos donde ahora ni siquiera hay uno. Dice la hermana de White de que si hubiera un cristiano amoroso y amante, donde ahora no hay ni uno, habrían 100 conversos donde ahora no hay ni uno. Entonces, se requiere, hermanos, Dios anhela una iglesia que refleje su carácter, una iglesia que refleje su imagen, y debe comenzar en el hogar. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con miembros de iglesia que parecen tan celosos por las cosas de Dios? Se andan fijando en lo más detalle, que la falda, que esto, que el otro. Y después la esposa viene a hablar, que el esposo le pega, que el esposo es gritón, que no le habla, que no la cuida, o viceversa. Entonces los hijos son maltratados. Si no podemos amar a los de nuestro hogar, olvídate de ese amor que pareciera amar al de afuera, no es verdadero amor. El verdadero amor ha de comenzar en el hogar. Esposos, amad a vuestras esposas. Esposas, someteos a vuestros esposos en Cristo Jesús. Esos son actos de amor. La negación propia para vivir por el bienestar del otro es el verdadero principio del amor. Y el amor, imagínense ustedes que ambos esposos vivieran de acuerdo a este principio en el hogar llegaría a ser un cielo en la tierra, donde se viviese por el amor y hubiera paz, gozo. Los hijos crecerían en un contexto donde ellos tendrían una manifestación práctica del carácter de Cristo en el hogar. Entonces ellos conocerían a Dios como Él realmente es por los papás. En vez del papá y la mamá andar con cara larga, relacionarse a gritos y si se enojan se tiran las cosas y salen malas palabras. Y después los hijos ven a la mamá testificando de adelante, el Señor es tan bueno, y al papá predicando. Y los niños no, ellos piensan en blanco y negro. Ellos no son capaces de decir, bueno, mi papá tiene una naturaleza humana que es caída. Inmediatamente el niño juzga a la mamá y al papá como hipócritas. Entonces, y los jóvenes, especialmente cuando se llega a la adolescencia, el joven es idealista. Él anda buscando una razón por la cual vivir y morir. Y si no se la entregamos en la iglesia, el joven la va a buscar afuera. Entonces, Dios anhela tener una iglesia, un pueblo que sea celoso de buenas obras. En mi propia vida, yo no puedo ser celoso por buenas obras en la vida de mi hermano. Y las buenas obras son el resultado de una vida de amor. Del principio del amor morando en nuestro corazón. Si no, es frío formalismo. Si no hay amor en la vida y hay buenas obras, es legalismo, no es nada más. Muy bien, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. ¿Qué mensaje le da Dios a la iglesia de Sardis? Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Entonces Dios está juzgando a esta iglesia por lo que ha recibido, no por lo que no tiene. ¿Cómo se llama? La reforma restauró muchas verdades, grandes verdades fueron descubiertas. La verdad más grande, la justificación por la fe. ¿Cómo se enamoraron los reformadores de esta verdad maravillosa? Cuando ¿cómo se llama? Martín Lutero pasaba las noches tirados en el piso frío del monasterio, tratando de obtener el favor divino, de sentir de que él había sido perdonado, ¿cómo se llama? Vivir en los claustros sin hablar, el tener una conciencia que estaba constantemente acusándolo, bajo ¿cómo se llama? El martirio de un sistema que había perdido la salvación por gracia.
Y cuando la descubre, ¿qué más? Se enamoró de Cristo, pues se enamoró de Jesús, se enamoró de las Sagradas Escrituras. Se lo veía a Martín Lutero leyendo la Biblia en los idiomas originales. ¿Dónde andaba? Era el amor de su vida. Entonces, muchas verdades Dios les entregó, no todas las verdades, porque la verdad es como la salida del sol. Si Dios le hubiera permitido contemplar todas las verdades, los habría enceguecido, se habrían asustado. Les dio, y cada reformador iba reformando nuevas verdades, y la verdad se amplió. Dios no usó tan solo un hombre, Dios nunca usa tan solo un hombre. Martín Lutero fue clave en el renacimiento de la verdad, pero no fue el único hombre, hubieron muchos. Cientos de personas, hombres y mujeres que se levantaron a reformar, pero es siempre como la salida del sol. Entonces, pero a medida fueron avanzando y el formalismo comenzó a tomar el lugar de la vida espiritual y de la relación con Cristo, entonces se fueron perdiendo y se olvidaron de aquellas cosas que Dios les había entregado. Martín Lutero, por ejemplo, le enseñó la libertad de conciencia y que los gobiernos no debieran imponer la religión sobre los súbditos. Eso se olvidó, pues. Y se volvió a usar los gobiernos, los protestantes comenzaron a usar el poder de los gobiernos para enforzar su religión sobre los miembros, cosas que se olvidaron. El verdadero objetivo de la religión, que es una vida de relación con Cristo, una vida de vivir con el Señor, se olvidó. Entonces la iglesia se llenó de formas y de cómo se llama, ritos, nuevamente, que no tienen valor alguno, sino hay una vida de relación con Cristo. Es como tener un cuerpo sin vida, pues. ¿De qué sirve tener un cuerpo que ahí y que creamos que está vivo y nos sentamos a hablar con la persona y el cuerpo está muerto? Entonces, lo mismo con la iglesia. El cuerpo sin espíritu es muerto, dice las Sagradas Escrituras. Es lo mismo en la iglesia. Si la iglesia no está llena del Espíritu Santo y es producto de una relación viva con el Señor, la iglesia está muerta, pues. Y eso es lo que le pasó a Sardis. Perdió el espíritu producto de no avanzar en la verdad y de la desobediencia, al haberse olvidado de aquello que Dios le había entregado. Versículo 3. Pues si no velas, miren el llamado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos sermones ustedes han escuchado en su vida como adventistas? Porque no es tan solo lo que has recibido, sino que también de lo que has oído. Dios nos juzga por las verdades y los mensajes que escuchamos en las mañanas, en los sábados de iglesia y en las reuniones de oración, porque es la manera que Dios nos da verdad. ¿Cuántos de ellos te acuerdas? ¿Y cuántos de ellos has practicado? Cientos de mensajes hemos escuchado en nuestra vida. ¿Y cuántos de ellos hemos practicado? Nos olvidamos tan rápidamente. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Entonces, las verdades que nosotros recibimos hemos de guardarlas. El guardarlo en las Sagradas Escrituras quiere decir obedecerlo, vivir de acuerdo a ello, atesorarlo, hacerlo nuestro. Eso es la manera que lo guardamos. No es guardarlo y olvidarse, es protegerlo para que no lo pierdas, porque estamos en una batalla en la cual Satanás está tratando de sacar de nuestras vidas la verdad, porque la verdad nos hace libres. Pero si no vivimos de acuerdo a la verdad, si no la guardamos, entonces la perdemos. Y arrepiéntete. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos viviendo de acuerdo a la verdad, hay que arrepentirse, hermanos. Hay que ir y confesarlo. Hay que llorar ante el Señor y pedirle perdón y pedirle que nos restablezca. Hay una gran obra de arrepentimiento que tiene que ser hecha dentro de nuestro pueblo. Porque como pueblo hemos abandonado los consejos que Dios nos ha dado, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. No todos, pero muchos de ellos. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Increíble que aquí se encuentra una alusión a la segunda venida de Cristo, mostrando que estas iglesias van a continuar hasta la segunda venida de Cristo, pero si no son como se llama, si no son reformadas nuevamente y reavivadas, entonces cuando Cristo venga, para ellas vendrá como ladrón. Las iglesias protestantes, que hoy en día hablan tanto de la segunda venida de Cristo, pero para ellos la segunda venida de Cristo es el rapto secreto. Quedaron en tal oscuridad y dentro de su oscuridad, en vez de aceptar el verdadero mensaje de la segunda venida de Cristo que predicó la iglesia adventista en 1844, se volvieron Babilonia, rechazaron este mensaje y en el rechazo del mensaje que la iglesia adventista predicó y ha predicado de la verdadera segunda venida de Cristo, ahora han adoptado la gran mayoría de ellas, no todos, pero la gran mayoría de ellos han aceptado un mensaje creado por la Iglesia Católica, que es el rapto secreto, y que fue distribuido ampliamente a través de, se me olvidó el nombre de un teólogo protestante que lo diseminó, y llegó a ser popular en los años 80 por un hombre americano que publicó unas novelas que hicieron ¿cómo se llama? El asunto del rapto secreto, lo volvieron popular. Y ahora la gran mayoría de las iglesias protestantes creen en el asunto del rapto secreto, especialmente las iglesias pentecostales, carismáticas. Entonces, vendré, dice, como ladrón, pero hay una aplicación a eso, una aplicación personal también. Está el hecho de que Dios obra con nosotros y con las organizaciones de acuerdo a un tiempo. Él da tiempo para arrepentirse. Él llama al arrepentimiento, pero si no se arrepienten, entonces Dios quita la oportunidad del arrepentimiento por el hecho de que la conciencia se endurece y se pierde la oportunidad de arrepentirse. Es por eso que las iglesias protestantes para el año 1844 fueron declaradas Babilonia. Perdieron su posición de privilegio que Dios les había dado. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Si Dios revela y nosotros no caminamos de acuerdo a aquella luz, si Dios revela nuestros pecados y no nos arrepentimos, Dios nos va a dar tiempo de arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos, entonces llega la oportunidad que el tiempo de arrepentimiento pasa y la persona queda en completa oscuridad. Es muy raro, pero vemos varios casos en las Sagradas Escrituras que esto ocurrió. Está el caso de Caín, está el caso del rey Saúl, está el caso de Judas, que tuvieron tiempo de arrepentirse, pero no se arrepintieron. Y por ello entonces pasó el tiempo del arrepentimiento porque el corazón se endurece y ya la voz del Espíritu no se escucha más. Y esto pasa a nivel de naciones, pasa a nivel de iglesias. Y aquí estamos viendo la triste historia de las iglesias protestantes. Entonces, con Sardis vemos la caída del cristianismo primitivo en la presencia de la Iglesia Católica y si lo llamamos cristianismo primitivo, el cristianismo católico, mejor llamarlo, porque no es el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo sigue a través de la línea de los valdenses y los albigenses y todos ellos. Ese cristianismo nunca cayó, pero es el cristianismo católico, romano católico, que cae y pasa el tiempo de arrepentimiento. Ya no se pueden arrepentir. ¿Por qué? Porque abandonaron todo. Dios les da tiempo, pero no se arrepienten. Aquí estamos viendo exactamente la misma advertencia. Dios le está dando una advertencia a las iglesias protestantes que han de arrepentirse. Pero si no, entonces Él va a venir como ladrón y no sabrás a qué hora ha de venir. Entonces, esa línea que se pasa del arrepentimiento al ya no poder arrepentirse es una línea que no se da cuenta. Muy bien, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y aquí viene el gran énfasis del tema central de esta época, que es la justicia por fe, que fue el gran tema descubierto por Martín Lutero en las Sagradas Escrituras. Él fue el que lo trajo al público. Ya esta verdad había sido descubierta por otros reformadores antes que él, Wycliffe, Hus y Jerónimo,
habían predicado la misma verdad, pero la pureza con que él lo predicó y el poder con lo que él predicó y la centralidad que él le dio a esta verdad de las vestiduras blancas, ¿cómo se llama? La justicia por la fe. Y especialmente la justificación por la fe. El llegar a ser justos ante Dios a través de la fe y la gracia. Fue el tema central de la reforma. El tema central de la reforma. Entonces dice que hay algunas pocas personas que siguen viviendo por esta gran verdad. La verdad de la justicia por la fe. Y eso es lo que nosotros como pueblo hemos perdido, pues. Fue restablecido, se volvió a perder de visión y fue reotorgado al pueblo adventista en el año 1888, si ustedes se acuerdan, la historia de la iglesia, en la gran reunión de Minneapolis. Pero por el hecho de que como organización no se aceptó en aquel tiempo, ¿cómo se llama? Nos fuimos de vuelta al desierto. Y la gran verdad que necesitamos nosotros escuchar como la Odisea es la verdad de que nuestra justicia se encuentra en Cristo, que nosotros no somos justos por nuestras propias obras, somos justos y perfeccionados gracias a Cristo Jesús. Y hemos de ahí obtenerlo. Dice el Managuay que ese mensaje es el mensaje de los tres ángeles en verdad, dice él. Así que esa es la verdadera razón de la predicación del mensaje de los tres ángeles, tener un pueblo justo que es justo por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe produce una vida justa, una vida santa, una vida perfecta en Cristo. Entonces ese es el gran tema de la reforma, las vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Cómo llegamos a ser dignos ante Cristo, ante Dios? ¿Cómo somos aceptos ante el Padre? Cuando estamos vestidos de las vestiduras blancas, pues. Cuando en Cristo Jesús recibimos aquella justicia maravillosa y vivimos en Cristo, porque Cristo es nuestra justicia. La justicia imputada no es una teoría, no es algo teórico que ocurre. Es cuando Cristo viene a morar en el alma, que Él llega a ser Jehová, justicia nuestra. Entonces, al tener a Cristo en el alma, al tener una vida de comunión con el Señor, de sumisión a su voluntad, de caminar con Él, entonces somos justos ante los ojos de Dios. Y mientras Cristo mora en Él, nosotros somos dignos, somos aceptos ante Dios. Somos tratados como que nunca hubiésemos pecado y el Señor causa en nosotros la obra de la santificación, que es la transformación de la vida, que es la misma justicia, pero ahora vivida prácticamente. La justicia imputada es Dios, es Cristo morando en nosotros, transformándonos en justos, y Dios en el cielo, el Dios el Padre, declarándonos justos, dignos, aceptos ante su presencia. La santificación es la justicia impartida, es la misma justicia que Cristo trae al alma, pero ahora vivida prácticamente en todos los aspectos de la vida. El Señor nos va enseñando cómo vivir en forma justa. Eso no es algo instantáneo, es algo que ocurre a través de la experiencia de la vida, como el Señor va transformándonos, te enseña cómo vencer tus pecados, tus debilidades, cómo aprender a responder a situaciones. Y todos los aspectos de la vida en la experiencia de la santificación y la justificación que van obrando conjuntamente, diariamente en nuestras vidas, el Señor va a tener un pueblo perfecto. Pero Él desea que esa experiencia sea puesta y vivir nosotros diariamente en ella. Por eso lo compara a una vestidura. Tú no sales desnudo a la calle. Si salieras desnudo a la calle, ¿cómo se llama? Serías el hazme reír. Tú te vistes para salir a la calle. De la misma manera, Dios desea que nunca andemos desnudos espiritualmente. De donde estemos siempre vestidos con su justicia, para que vivamos justamente, para que seamos justos. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas.
Entonces han perdido la experiencia y el Señor los llama a ganar nuevamente esa experiencia, a recobrar la experiencia. Aquí el vencer significa, el versículo 2 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Eso es el vencer. Es el acordarse de lo que tenemos como pueblo de Dios y comenzar a vivir de acuerdo a ello. Ir al arrepentimiento, confesar nuestros pecados, arrepentirnos ante Dios y retomar aquello que hemos perdido y comenzar a caminar con ello nuevamente. Verdades grandes, maravillosas, y especialmente la experiencia de la justificación y de la justicia por fe. El abandonar el legalismo, el abandonar una experiencia cristiana sin amor. Eso es lo que es el legalismo, es una experiencia cristiana sin el amor de Cristo en el alma, sin Cristo morando en el corazón. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Eso es lo que la promesa, por supuesto, de ser totalmente cubiertos y vivir con Cristo en el cielo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Bien interesante, porque esta iglesia, la invitación es una invitación al juicio. Una invitación al juicio, porque cuando se borran los nombres del libro de la vida, es del juicio. Entonces el Señor le está indicando aquí que lo que nosotros enseñamos, el juicio no ha llegado todavía. En esta época el juicio no ha llegado. Dice, no borraré, futuro. Pero para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, nuestra vida tiene que estar cubierta con vestiduras blancas. Si tú te apareces desnudo ante el tribunal celestial, entonces no tienes esperanza de que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Entonces, hay una cosa bien interesante. Los nombres de estas personas, de esta iglesia, aún se encuentran en el libro de la vida. Y la promesa es de que si ellos se arrepienten, si ellos vuelven atrás, si retoman la experiencia y vuelven a vestirse con vestiduras blancas, sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Y la invitación va para nosotros también. Ellos vivían antes del juicio, nosotros estamos viviendo en el juicio, pero el mensaje es similar. La invitación si no estamos viviendo de acuerdo a la invitación de Cristo, a las verdades que nos ha dado, si hemos perdido aquellas vestiduras blancas, el Señor dice, arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve atrás, retoma lo que has perdido, comienza a vivir de acuerdo a aquello que yo te he otorgado, vive y entrégate a mí y anhelas, comienza a desarrollar la perfección cristiana y tu nombre no será quitado del libro de la vida, pues. Esa es la seguridad. La vestidura blanca es lo que nos da la seguridad del libro, de tener nuestros nombres en el libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Obra de juicio. Cuando pase entonces nuestros nombres delante del juez supremo en el juicio. ¿Va a poder Cristo confesarte como de Él? ¿Va a poder decir el Señor, Él es mío, Padre, lo he salvado por mi sangre? ¿O va a quedarse callado Jesús? Porque a pesar de que hemos dicho ser cristianos, su justicia no nos ha cubierto. Estamos desnudos. Tenemos una profesión de ser alguien, pero no lo somos, como esta iglesia. Tiene nombre que vive, pero está muerto. Una profesión vana. Se ha perdido a Jesús, se ha perdido su justicia, han abandonado las verdades, pero siguen llamándose cristianos. Bueno, el juicio lo va a probar. El juicio no miente. El juicio va a probar la verdadera experiencia. Si queremos nosotros estar delante del juicio y ser hallados justos, entonces hemos de estar cubiertos por aquella maravillosa vestimenta que Jesús nos ha otorgado, las vestimentas blancas, sin las cuales somos hallados desnudos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahí nos encontramos con la iglesia de la Reforma. Y las vemos hoy, las iglesias de la Reforma. Todas aquellas iglesias protestantes son hijos de la Reforma y son hermanos nuestros. Y la gran mayoría del pueblo de Dios que aún no se une a la iglesia va a salir de allá.
de la Reforma, viene un gran movimiento, hermanos, de reavivamiento dentro del catolicismo, dentro del protestantismo. Gran movimiento. Dios los va a sacar a todos hijos suyos. Dios tiene, hemos de amar a nuestros hermanos. Somos más cercanos a los protestantes que a los católicos. Espiritualmente nosotros salimos de los bautistas, de los metodistas. La gran mayoría, muchas de nuestras verdades son compartidas. La gran mayoría de nuestras verdades son verdades que salieron del protestantismo. Si nosotros somos protestantes, somos los únicos protestantes que quedan. Estamos medio muertos como protestantes, pero somos los únicos protestantes que realmente quedan como denominación. Pero nosotros, nuestra herencia proviene de ellos. Nosotros recibimos las grandes verdades que poseemos como pueblo de ellos, pero hay verdades que son como se llama, específicamente otorgadas a nosotros, como por ejemplo la verdad del sábado lo recibimos de los bautistas del séptimo día. El estado de los muertos también viene del protestantismo, no es eso, no es como se llama, no es adventista singular, pero nuestra verdad, que son singulares, es el juicio investigador y el santuario. La obra de Cristo en el santuario y el juicio investigador. Esa es nuestra gran verdad que no le había sido otorgada todavía al protestantismo. Entonces, el resto de nuestras verdades son todas verdades protestantes. La importancia de la ley de Dios, el sábado, todo aquello lo compartimos nosotros con otras denominaciones protestantes. Pero lo que nos hace adventistas y nos hace diferentes es la gran verdad del juicio investigador y del santuario. Si nosotros perdemos eso, dejamos de ser adventistas. Es por eso que Satanás está constantemente tratando de atacar la doctrina del santuario, porque él sabe que eso es la identificación del remanente en las últimas horas. Y si lo perdemos, dejamos de ser adventistas. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Debemos leer, búsquense libros acerca de la historia de la Reforma, son historia maravillosa. Yo me deleito leyendo un libro inmenso, tiene más de 1000 páginas. Lo leo cuando tengo tiempo, por lo general estoy acostado leyéndolo, y los sábados de tarde y todo eso. Es maravilloso el conocer, porque ahí se encuentran nuestras raíces. Se encuentran las raíces y ahí se van a dar cuenta de toda la historia que está detrás del conflicto de los siglos que la hermana de White resumen, pero hay tanta historia. Busquen, lean, infórmense. Vale la pena. Luego, la próxima semana vamos a ver la historia de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de los grandes reavivamientos. 3 grandes reavivamientos que ocurrieron, que prepararon el camino para el nacimiento del remanente. Esa es Filadelfia. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Melissa. Pastor, entonces el mensaje a las iglesias en general, ¿tienen su aplicación a la iglesia en ese tiempo? ¿Tienen su aplicación en la cronología histórica, pero tienen una aplicación personal a cada uno? Claro. O sea, todos los mensajes tienen una aplicación personal para la Claro. vida espiritual, digamos. ¿Así sería? Sí, claro. No tienen una aplicación, porque hay hermanos que quieren hacer una reaplicación profética de estos mensajes para las últimas horas y creer de que esto se va a volver a cumplir cronológicamente. Pero eso no es. Estos mensajes han tenido un cumplimiento histórico, pero hay una aplicación moral y espiritual para nosotros en la última. Por eso hay lenguaje que es reminiscente en cada uno de ellos del tiempo del fin. Porque con eso Dios nos está diciendo a la iglesia adventista, escucha cada uno de esos mensajes, porque en cada uno de esos mensajes estoy hablando a ti. Ya. Está bien. Y eso Gracias. es claro. Gracias, pastor. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? Hay una mano levantada, pastor. Sí, hermana Victoria. Sí, pastor, quería preguntarle lo de la vez pasada de la iglesia de Tiatira,
los ojos del fuego y el bronce bruñido, que representa en los ojos el altar del incienso, los pies de bronce bruñido, el altar de sacrificio. ¿Cómo, Claro, cómo llegamos a esa conclusión, hermano, pastor? porque en el capítulo 1 de Apocalipsis se presenta a Cristo en el lenguaje del santuario, mostrando lo que Él es nuestro santuario. Así que hay varias manifestaciones del santuario. Está el santuario en el desierto, el santuario de Salomón, que son símbolos. El santuario en el desierto es símbolo del santuario en el cielo. El santuario de Salomón es símbolo de la iglesia como santuario, porque la iglesia es un santuario. Luego nosotros, nuestro cuerpo es santuario. Pero el libro de Apocalipsis nos muestra que detrás de todas estas verdades del santuario se encuentra la realidad que Cristo es nuestro santuario. Así que cuando el papado ataca cualquiera de estos santuarios, ataca el templo mío como santuario, que está haciéndolo ahora, él está atacando a Cristo. Cuando ataca a la iglesia como santuario, está atacando a Jesús. Y cuando tergiversa la verdad del santuario en el cielo, también está atacando a Cristo, porque Cristo es el santuario, Cristo es nuestro santuario. Por eso que dice Apocalipsis 21 de que no va a haber necesidad de santuario en el cielo o en la tierra nueva por el hecho de que Cristo es nuestro santuario. Pero eso no quiere decir de que no va a haber necesidad. Hay un santuario, hay un templo, dice la hermana de White, ella lo vio. Pero el verdadero santuario detrás de todos estos santuarios es Cristo Jesús. Y aquí se lo presenta él en el lenguaje del santuario. Dice, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso es lenguaje del santuario, ¿se fija? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. La ropa esa es blanca, porque esa es la manera que se vestía el santuario, el sacerdote. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que aquí estamos viendo a Jesús como el sumo sacerdote. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Encontramos blanco en el santuario? Sí. Y dice, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno. Aquí encontramos, había un horno en el santuario. ¿Cuál era el horno del santuario? ¿Cómo se llama? El altar del sacrificio. Ahí era donde se quemaban los sacrificios. Era simbólicamente un horno y era hecho de bronce. Así que el lenguaje y la imagen viene del santuario. Luego dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Encontramos aguas después del altar del incienso, del altar del sacrificio. Claro, está en el lavacro. Y luego dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Encontramos al entrar al santuario, si lo vemos nosotros mirando del lugar santo, del lugar santísimo hacia afuera, en el lado derecho, encontramos el 7 candelabros, que son las 7 estrellas. Dice, ¿dónde estamos? Versículo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Encontramos dentro del santuario un lugar donde se representan las Sagradas Escrituras, la espada de 2 filos. Claro, pues la mesa de los panes de la proposición, que estaba al frente de las 7 estrellas, del candelabro. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Encontramos nosotros dentro del santuario una luz que es brillante como la luz del sol, la Shekinah, en el lugar santísimo, que refulgía sobre ¿cómo se llama? El arca del pacto. Entonces ahí encontramos todo. Entonces si lo ponemos, el rostro era como la gran Shekinah, pero los ojos eran como fuego. ¿Encontramos fuego dentro del santuario? Claro, pues el altar del incienso.
Y los pies son el horno. ¿Dónde está el horno? Es el altar del sacrificio. Entonces ahí encontramos a Cristo y Él se asocia con los ojos y los pies con Tiatira, porque Tiatira va a hacer dos cosas: reemplaza el sacrificio y reemplaza la intercesión de Cristo. Por supuesto, Muchas gracias, el fuego, pastor. en cuanto el fuego tiene símbolo de pureza y la iglesia se ha contaminado, entonces Cristo se presenta como el gran purificador, el intercesor, el sacrificio y el gran purificador del pueblo de Dios. Gracias, pastor. Muy bien. Espero que le haya quedado claro. Bueno, terminemos entonces para que mis hermanos en Suecia puedan irse a acostar tempranito. Hermana Jacqueline. Sí, buenas tardes. ¿Saben? Yo, lo que está diciendo Sandy, a mí me da miedo en ese sentido, a mí como persona, porque yo escucho harto de Dios, de todas las cosas, y digo, como que me acuerdo mucho de cuando Jesús dijo de la higuera, que yo a lo mejor que para mí no doy fruto, no sé, eso como ahora me dio a entender que también lo vamos a cerrar si no ¿cuánto se llama? No transmitimos lo que hemos aprendido. Ese es mi... Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermana? Si usted tiene esa convicción, hay que arrepentirse. Ir y confesarlo ante Dios, arrepentirse e invitar a Cristo que venga a morar a su corazón y comenzar a caminar con Él de acuerdo a las verdades que conoce. Desarrollar una vida fuerte de oración, de estudio de la Biblia y comenzar a ayudar a su prójimo. Comience por el hogar, comience a tratar a su esposo con amor, trátelo como lo tratan a sus nietos, a sus hijos, comience a vivir por amor. Lo mismo, entonces, salga al vecindario a visitar a sus vecinos, a cuidarlos, y eso va a desarrollar los frutos. Los frutos son carácter, hermana. Y los frutos, el carácter se desarrolla viviendo una vida de amor y de cooperación con Cristo, de obediencia. Así se desarrolla carácter. El fruto no es algo que sale mágicamente. El fruto viene en una vida de cooperación con Cristo. Gracias. Así que confíen en el Señor, no se desesperen ni tengan miedo, porque el miedo produce malos frutos. Pero vaya donde el Señor, arrepiéntase, pídale perdón y ahora pídale que la bautice en el Espíritu, que la llene de Cristo para comenzar a vivir una vida de cooperación y de obediencia con Él. Pastor, gracias, hermana. El Espíritu Sí, Santo, hermano. el Espíritu Santo es el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús hoy, por lo que dijo la hermana en este momento. Él es el que pone en nosotros el sentir y el hacer. Si se lo permitimos, Él reproduce el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y las manifestaciones que Él nos da a través de la obra en nuestros corazones es poder, amor y dominio propio. Si se lo permitimos, día tras día, muriendo al yo, dejamos de parecernos a nosotros mismos y Él va adicionando a nuestras vidas todo lo referente a Jesús. Morimos al yo, lo que antes para nosotros era el ADN del yo, viene a ser basura, no lo necesitamos, lo rechazamos, lo apartamos, pero hay que darle la prioridad hoy en día al Espíritu Santo, que es el garante de la salvación que Cristo Jesús nos dio, para que en Él sea una verdad la salvación. Y podamos hablar, sentir y actuar conforme a Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, hermano José. Sí, es verdad, muy verdad lo que usted dice. En la vida cristiana siempre el esfuerzo humano ha de ponerse en unión con el poder divino. Entonces, Cristo provee todo el poder, Cristo provee toda la sabiduría, Cristo provee todo lo que necesitamos, pero nosotros hemos de utilizarlo. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para aquello y nos da las oportunidades para hacerlo. Nosotros hemos de ponerlo en práctica, hermanos.
Y esa es la manera que se desarrolla carácter. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y morimos a nuestros deseos, a nuestras tendencias, para poder vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está guiando y enseñando, entonces ahí viene el desarrollo del carácter y la producción de los frutos que el Espíritu Santo desea producir. Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, no va a desarrollar el fruto de la paciencia sin llevarnos a oportunidades donde debemos ejercer la paciencia. Hace tiempo atrás yo le digo, Señor, por favor, ayúdame a ser paciente. Y el día pasé, pero perdí la paciencia como 20 veces. Entonces, ¿qué me estaba enseñando el Señor? Que la paciencia, el amor, la fidelidad se desarrolla en el contexto de la prueba. Si hemos de ser fieles, el Señor nos va a llevar a situaciones donde Él nos va a hacer ser fieles, donde se nos va a probar la fidelidad. Y así, si vamos a ser puros, tener corazones puros, el Señor nos va a poner en circunstancias donde hemos de aprender a ver que nosotros somos impuros y hemos de depender de Él totalmente para aquella pureza, y hemos de aprender a negarnos a nosotros mismos. Cada fruto se va desarrollando en el contexto de una experiencia de la vida en la cual cooperamos con Cristo negándonos a nosotros mismos. Estoy estudiando, pastor, un capítulo del libro de Testimonio para los Ministros, donde me pareció extraordinario. Dice lo siguiente textualmente: el Espíritu Santo es el verdadero Dios de poder. Él espera que tú pidas poder en tu desarrollo de tu proceso de tu vida cristiana, y Él está dispuesto a concedértelo. Entonces, es maravilloso esta promesa porque es una verdad. Amén. Nosotros realmente no la conocemos porque, como usted dice, no estudiamos, no profundizamos, nos limitamos a escuchar, nos hemos vuelto cristianos de banca, pero el Espíritu Santo está dispuesto para que tú accedas como Él actuó a través de estos grandes reformadores que sembraron la semilla para conformar el remanente denominado hoy Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que continuemos nosotros siendo reformadores de esa verdad. ¿Por qué esto es interesante? Porque lo que se viene será reavivamiento y reforma, y ese reavivamiento y reforma lo hará el Espíritu Santo con todas aquellas personas que le permiten a Él ser usadas por Él para tal fin. Gracias, hermano José. Muy bien, vamos a terminar para enviar a los hermanos de Suecia a dormir tempranito para que mañana no tengan problema de levantarse. Un gustazo haberlos visto a todos. Oremos y terminamos. Amén. Querido Padre, gracias por el mensaje que nos has dado a través de Sardis. Señor, queremos pedir que tú nos des, que nos hagas celosos de buenas obras. Y Padre, pedimos que derrames tu espíritu sobre nosotros y Él nos dé el poder para vencer, para ser como Jesús, para estar vestidos en vestiduras blancas, para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, y vivir en fidelidad a ti y representarte en nuestro carácter, que alcancemos aquella maravillosa perfección que tú deseas que como pueblo tengamos, una perfección que no tan solo es imputada, sino que es una perfección que es vivida día a día en nuestras vidas. El poder representarte a ti ante un mundo que no te conoce. Bendice a mis hermanos. Señor, danos plena confianza en tu palabra, plena confianza en Cristo, Señor, que ninguno se perecerá confiando en Cristo Jesús. Y haz, Señor, que pueda hacer esa nuestra experiencia. Bendícenos al separarnos y que tengamos el gozo de caminar contigo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos. Gracias, pastor. Gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas Feliz gracias. tarde, feliz noche a Chao, chao, todos. que duerman Abrazos. bien. Abrazos. Bendiciones, gracias. Chao. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Feliz diciembre, ¿ah? Hermano, Chao, te chao, bendiga. hermano Vinicio. Lindo verte, hermano. Un abrazo a todos. Les quiero mucho. Igualmente, igualmente. Igualmente. Mm. Chao, chao.